Buenos días a todos. Eh, pues Bueno, yo también voy a hacer uso de la palabra para agradecer la oportunidad de poder compartir estos conceptos del tratamiento de pacientes con trastornos neumológicos, porque yo pertenezco al grupo que estamos convencidos de que es importante mantener el conocimiento, esparcirlo, y que aquello pues que yo recibo, yo lo entiendo que lo recibo como bendición y lo regreso y trato de darlo también como bendición. Entonces, si he logrado algo de eso, pues yo agradezco por la oportunidad. Y además también que estén pendientes para el Congreso de Neumología, que también va a ser en y extrañamente, pero no sé, coincide con la fecha de neurología, que es el 28 de noviembre. Y bueno, como es en línea también, pueden escoger en qué momento conectarse. Yo les voy a dar la hora de mi ponencia para que si quieren acompañarnos en ese momento, pero sí voy a hablar de algo muy específico de neumo para neumólogos en ese momento, pero siempre se obtiene algo de eso, ¿verdad? Así que muchas gracias, es un honor, ha sido un honor. Eh, EPOC es quizás una de las enfermedades más incomprendidas por muchos, y como se usa tanto la sigla y la enfermedad pareciera ser solo un saquito donde arrojamos todas aquellas que sabemos que son y que el radiólogo le puede poner radiografía compatible con EPOC. El médico piensa este paciente a lo mejor tiene EPOC porque tiene cosas raras, y al final termina en EPOC y se nos olvida lo que realmente significa el nombre y lo que conlleva el diagnóstico para el paciente, de manera muy diferente que diagnosticar asma o que diagnosticar cualquier otra enfermedad. El diagnóstico de EPOC conlleva problemas para el paciente que no son para nada agradables. Se define como una enfermedad respiratoria y fíjense, se caracteriza porque los síntomas son persistentes. El paciente con EPOC, a diferencia del paciente asmático, los síntomas no cesan, los síntomas normalmente progresan y los síntomas normalmente llevan al paciente a tener molestias cotidianas. Con el tratamiento podemos disminuirlos normalmente, podemos en alguna manera controlar alguno de ellos, pero sin tratamiento los síntomas son persistentes. Y además existe la limitación crónica al flujo aéreo. Eso le da el nombre a la enfermedad. La enfermedad se llama obstructiva. Si yo no demuestro la obstrucción, si yo no puedo demostrar que hay una limitación crónica al flujo aéreo, yo no puedo establecer el diagnóstico de EPOC. Así como no puedo decir que alguien es convulsivo si no convulsiona. Si no puedo decir que alguien tiene diabetes si no demuestro la hiperglicemia de alguna manera, de alguna forma, o la provoco, pero en EPOC, la limitación crónica del flujo aéreo es mandatoria. Eso es parte de lo que lo define. Y la otra cosa es que la principal causa de la enfermedad es el tabaco. Nosotros buscamos a veces un montón de posibles causas, se hace mucho énfasis en algunas situaciones laborales, etcétera, pero la principal causa es tabaco, y lo que nosotros tenemos que donde nosotros tenemos que buscar EPOC es en los pacientes fumadores y los que cumplen además con ciertas características, porque de todas maneras el tabaco o la exposición que haga a la persona padecer de los síntomas persistentes y la limitación crónica del flujo aéreo tiene que ser sostenida y de largo plazo, normalmente, para provocar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, Puede ocurrir que se presente la cohorte de síntomas y de hallazgos
del paciente EPOC en alguien que tenga una exposición que podría considerarse no de riesgo, pero esto es en cierto grupo de pacientes, por ejemplo, aquellos que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina, que pueden presentar toda una enfermedad pulmonar obstructiva crónica mucho antes, pero porque ellos genéticamente tienen un trastorno que los condiciona. De otra manera, normalmente es una exposición crónica a una noxa. Entonces, es importante que recordemos que la causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica normalmente es fumar. Y es el tabaquista en quien tenemos que buscar. Por supuesto que la contaminación ambiental, tanto extra casa como domiciliar, puede ser importante. Y se conocen casos, sobre todo en nuestros países del tercer mundo, en los cuales el humo de la biomasa puede estar relacionado. Hablo de biomasa porque no solo es la leña, sino todos los combustibles que pueden provocar humos. Pero fíjense que tabaco es más importante, definitivamente. Ahora, el humo de leña puede ocasionarlo, pero en nuestro país es más frecuente que las señoras asmáticas empeoren por el contacto con el humo de leña, que el humo de leña les causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se busca y nosotros no encontramos realmente tanta neumopatía por humo de leña como se describe. Y la neumopatía por humo de leña además tiene otras presentaciones que no son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pueden dar enfermedad restrictiva, que pueden dar problemas diferentes. Y le digo, en nuestro país lo usual es que las pacientes son asmáticas que empeoran. El humo de leña es un empeorador y no una causa etiológica, como si lo es el tabaco. Definitivamente hay algo aquí en el salvadoreño que no sé si podemos hablar de factor de protección, pero no tenemos tanta EPOC como en otros países. Tenemos una relación en la consulta externa de neumo, por ejemplo, de neumología en el consultorio, de 9 asmáticos por un paciente de otro tipo de diagnóstico. Y por ese 10% que queda lo comparten tanto EPOC como fibrosis pulmonar, hipertensión, apnea de sueño y otras causas diferentes, pero asma realmente abunda y sobreabunda. Y lo que queda es un poco pacientes EPOC que tengan formas graves de la enfermedad, son pocos. Así, igual asmáticos graves, como les decía, son pocos, y pacientes con EPOC son pocos, a pesar de que el tabaquismo es un problema serio en nuestro país. La clínica de cesación de fumado que funciona en el Seguro Social tiene una cantidad de pacientes exfumadores, pero no todos ellos tienen EPOC. Ya tienen algunos de los otros trastornos asociados al tabaco, enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica, problemas diferentes y no necesariamente EPOC. Pero la principal causa es eso, y hay factores del individuo, factores del hospedero, factores de quien. El problema, decía, la deficiencia de alfa-1 antitripsina. El hecho de ser mujer significa un riesgo importante. La mujer tiene más riesgo de desarrollar EPOC que el hombre. Y todavía las estadísticas van más a mucho más hombres con EPOC que mujeres, pero es porque a nivel mundial todavía la cantidad de mujeres que fuman no se compara a la cantidad de hombres que fuman, a pesar de que en nuestro país probablemente esas estadísticas están cambiando. Nuestras mujeres fuman desde mucho más temprano. Comienzan a fumar alrededor de los 12, 13 años, y quiere decir que a los 35 años pueden haber cumplido el riesgo para tener EPOC mucho antes que los fumadores usuales que comienzan alrededor de los 20 años.
Pero es uno de los factores que quizás en nuestro país lo vamos a ver reflejado en las siguientes décadas, pero ya estamos viendo pacientes con EPOC más jóvenes. Hay factores del individuo que, que contribuyen. Al final, el tabaco sobre todo, pero cualquiera de los otros factores puede contribuir a los hallazgos patológicos y patobiológicos que se entienden. Eh, por ejemplo, el crecimiento del pulmón, si cuando se comienza a fumar tan temprano, el pulmón puede crecer pequeño, puede ser pequeño, y lo vamos a ver en una gráfica. Eh, la función pulmonar de todos nosotros declina a partir de los 18 años. De a los 18 años tenemos la máxima función pulmonar que vamos a tener, el BEF1 más alto, y luego comenzamos a perder alrededor de 15 mililitros por año. Se puede perder. Eso significa que podemos llegar a los 90 años con suficiente función pulmonar para desempeñar la mayor parte de tareas. Pero en el paciente que fuma, el declive de la BEF1 es mucho más rápido, del BEF1 es mucho más rápido, es más marcado que en el paciente que no fuma. Entonces ese declive se acelera en un grupo especial de pacientes también. Ahora entendemos también que hay trauma pulmonar, que el pulmón se ve injuriado por las toxinas que contiene el humo del cigarro, y esto provoca unos cambios pulmonares diferentes. Por eso el enfisema es importante. El grupo enfisematoso se ve en este grupo de pacientes que sufren el daño pulmonar. Y de ahí que la obstrucción que vemos en el enfisema tiene otros componentes que no responden tan fácilmente al tratamiento como los pacientes que no tienen tanto daño pulmonar. Y al final también todos los trastornos y el hecho de fumar de manera sostenida provoca inflamación sistémica, provoca EPOC, se relaciona con trastornos sistémicos, no solamente pulmonares, que incluyen aún desde la depresión, que se asocia a esto, a toda la pérdida de masa muscular, a muchos otros trastornos endoteliales que constituyen un síndrome de inflamación sistémica. Como la mayor parte de las enfermedades tienen un blanco principal, el pulmón, pero al final es un trastorno sistémico y causa un comportamiento sistémico importante. Esto provoca al final que la vía aérea pequeña esté dañada. Usted dirá, pero si los bronquios pequeños son los dañados, ¿por qué tanto problema? El problema es que son la mayoría. Si ustedes recuerdan la distribución de la vía aérea grande o mayor solo está en el centro, y la vía aérea pequeña representa más del 90% de las vías respiratorias. Esto hace que al final el daño pueda ser considerable, y estas fibras musculares inflamadas constantemente se remodelan mucho más temprano que lo que ocurre en asma, por ejemplo, que se puede remodelar después de mucho tiempo. En el paciente con EPOC, la vía aérea pequeña se remodela muy temprano debido al trauma directo del humo y de los componentes de este. El enfisema pues, se debe precisamente al trastorno que provoca el humo del tabaco en la alfa-1 antitripsina, limitando su actividad y provocando el daño directo, la injuria o trauma pulmonar que provoca la pérdida de las estructuras de sostén del bronquio, y el bronquio mismo no tiene de dónde agarrarse y termina colapsando y formando obstrucción no reversible por colapso. Luego, los efectos sistémicos que decíamos,
Esto al final provoca la limitación al flujo aéreo y esa es la parte que a veces se nos olvida, que todo esto nos lleva a limitación al flujo aéreo. Y si tenemos la limitación al flujo aéreo, eh, esto debe diagnosticarse. La manera de entender lo que está pasando es diagnosticando esta limitación al flujo aéreo. Porque los pacientes pueden tener muchos de esos trastornos y no tener obstrucción. Si no tienen obstrucción, no tienen EPOC. Aunque tengan síntomas, aunque tengan exposición, aunque tengan otros trastornos, tienen obstrucción demostrable, no podemos hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si tenemos esta corte de hechos y al final nos provoca los síntomas, es la limitación al flujo aéreo y los trastornos pulmonares son los que nos llevan a que el paciente pueda tener agudizaciones o exacerbaciones y las comorbilidades que se asocian a EPOC. Cuando el paciente llega a tener esto, entra en un círculo vicioso porque las agudizaciones, el aumento del papel de las comorbilidades hace que aumente la limitación al flujo aéreo y al aumentar la limitación al flujo aéreo aumenta las manifestaciones clínicas y eso entonces se convierte en un círculo vicioso que es acelerado por el fumado continuo. Si el paciente continúa fumando, esto se acelera aún más y al final tenemos entonces lo que llegamos a considerar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como les decía, la mejor función pulmonar nosotros lo tenemos alrededor de los 18 años. Esto desde principios del siglo pasado se conoce por la publicación de Petto y Fletcher, que tenían unas curvas muy parecidas a esta y que hicieron seguimiento de pacientes con EPOC durante muchas décadas. Fíjense ustedes cómo en décadas que se mide esto, la enfermedad pulmonar obstructiva, la EPOC no medir en semanas o en meses, ni el efecto del tratamiento lo tenemos que entender en semanas o meses, sino que en años. El efecto del tratamiento o lo que yo busco con el tratamiento en EPOC, entonces es tratar de modificar estas cosas. Por ejemplo, esta curva roja representaría el paciente que fuma, que inició con una BEF1 normal, pero que tiene un declive acelerado que le llevó a tener EPOC. Este es el grupo de pacientes que se diagnostica más fácilmente, me refiero a que tiene más síntomas y una cohorte fisiológica que nos hace diagnosticar EPOC rápidamente. Y si el paciente no deja de fumar, en ese tiempo su declive va a continuar en esta misma velocidad. Pero veíamos que el fumado también provoca pulmones pequeños. Y fíjense que hay un grupo de este grupo de fumadores que pueden tener pulmones pequeños, pero no desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solamente tener limitación por pulmones demasiado pequeños para su organismo, pero que no desarrollen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y algunos de estos con pulmones pequeños también desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este grupo tiene pulmones grandes, este grupo tiene pulmones pequeños y se presentan de esa manera. Entonces, al final esto construye una cantidad de grupos, de fenotipos de pacientes y que hace que nosotros tengamos que tratar de catalogar a los pacientes en grupos de riesgo para entender cómo tratarlos, para entender cómo manejarlos en el tiempo, porque al final esta pérdida de función pulmonar que lleva el BEF1 menos del 50%, a menos del 40% de lo esperado para la edad y talla del paciente, nos aumenta el riesgo de muerte por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de muerte por EPOC, de comorbilidades asociadas y de invalidez del uso de oxígeno domiciliar, del uso de pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, este es el grupo de riesgo que nosotros de alguna manera tenemos que identificar.
Entonces, tenemos los síntomas que deben de llamarnos la atención, la disnea, una disnea persistente y progresiva. Es notorio en esos pacientes como dicen, yo nunca tuve cansancio, y alrededor de los 40 años de repente comienzan a tener cansancio. Y esto puede ocurrir que dicen, si estaba bien hasta hace un mes, 2 meses, pero hay un momento en el que los síntomas se vuelven persistentes y luego son progresivos. Eh, los pacientes que se diagnostican un poco más tarde, que dejaron de fumar y al dejar de fumar eso hace que su momento de inicio se retrase, pueden comenzar síntomas alrededor de los 50 o alrededor de los 60 años. Eso puede pasar definitivamente. Pues, y la tos crónica es quizás uno de los hechos más difíciles porque el paciente fumador se acostumbra a su tos. Y uno le pregunta, ¿tose? Y dice, no, lo normal. ¿Y qué es lo normal? No, yo toso, tos de fumador. Y piensa que la tos de fumador es normal. La tos de fumador no es normal. La tos crónica está asociada a trastornos que está provocando el humo en el paciente. Entonces, una tos crónica nos debe hacer pensar en eso y la producción de esputo, que normalmente se ve en las fases más avanzadas de la enfermedad o en pacientes que fenotípicamente son más bronquíticos, crónicos y que tienen una gran producción de flema. Pero estos síntomas tenemos que asociarlos con algún factor de riesgo. Normalmente el humo del tabaco y tiene que diagnosticarse con espirometría. Tiene que haber una espirometría para el diagnóstico. Es esencial para decir que alguien tiene EPOC, saber que tiene obstrucción. Y eso forma parte del nombre, es obstructivo. Si yo tengo que demostrar la obstrucción, si no demuestro la obstrucción, no puedo hablar de EPOC. Entonces, una vez que yo establezco el diagnóstico, tenemos que pensar, hay algunas claves para esto. Por ejemplo, la manera del cansancio, lo de la disnea, la forma de ser progresiva que se empeora con el ejercicio. El paciente presenta síntomas a veces solo al subir escaleras o cuando hay una pendiente en el camino. Me dice, en lo plano puedo caminar hasta donde yo quiera, pero si hay una cuestecita ya siento cansancio. Ese es un problema, pero además esto es persistente. A diferencia del asmático, que puede tener días mejores que otros y aguantar un poco más un día, otro día no aguantar nada y de repente aguantar todo. En el paciente con EPOC los síntomas son persistentes y la tos crónica, además con sibilancias que a diferencia del asmático se modifican con la expulsión de flemas. Por ejemplo, el paciente epocoso es bien enfático que dice, me chilla el pecho, pero cuando saco la flema se me mejora. Y esa asociación de tos crónica con producción de esputo de cualquier patrón, debe hacernos pensar en EPOC cuando tenemos sobre todo el factor de riesgo de que el paciente fuma o ha fumado. Luego, la presencia de infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Tenemos que estar seguros que son infecciones porque vemos muchos pacientes asmáticos tratados como infecciones cuando lo que tienen es producción de esputo verde y no se nos tiene que olvidar que los eosinófilos son los que le dan la característica verdosa al esputo y no es inflamación. Flema verde normalmente indica una gran producción una gran cantidad de eosinófilos. Los neutrófilos, los polimorfonucleares usualmente dan coloraciones amarillentas y diferentes tonos de amarillo. Ya no se diga dorado y ya no se diga con sangre. Entonces debemos de estar seguros de que tenemos infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque la bronquitis, al igual que cualquier otra infección de la vía aérea, son fenómenos que no deberían ser recurrentes. El paciente que está teniendo recurrencia de infecciones de senos paranasales o de vía aérea superior, más que conocer cuál es la etiología de la infección en ese momento, es que hay que tratar de entender qué es el trastorno o cuál es el trasfondo
fisiológico o anatómico que le lleva a tener infecciones recurrentes en la vía aérea superior. La vía aérea inferior es igual. O sea, nadie está teniendo bronquitis 2, 3 veces al año si no tiene un fondo que lo lleve a eso. Si mi paciente está teniendo bronquitis a repetición, o tiene asma, o tiene EPOC, o tiene un tumor, o tiene otra cosa que lo condiciona, que esté teniendo infecciones a repetición. Entonces, infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior deben hacernos pensar en varias cosas, dentro de ellas en el EPOC, y es uno de los puntos que debemos de considerar. Los factores de riesgo, que son el fumar, el humo de tabaco, la exposición a diésel, que es quizás más importante que la exposición a humo de leña. Entonces, mecánicos que están en constante asociación con diésel deben de hacernos pensar en eso. Alguien que trabaja en lugares donde el humo de diésel se acumula. En nuestros países, como no usamos calefacción, pues ya sería el colmo que tuviéramos que usar calefacción acá, pero en muchos lugares que usan calefacción y lo hacen con carbón o con diésel, en las casas tienen mucho de ese problema. Y luego los humos, polvos, vapores ocupacionales, que sí significan una exposición persistente y prolongada en el sitio de trabajo, entonces hacen que el paciente pueda tener ese factor de riesgo. Luego, en la historia de haber nacido de bajo peso, puede haber sido un niño con infecciones respiratorias. Esas dos condiciones nos pronostican EPOC más avanzada. Hay otras causas de tos crónica que debemos de pensar siempre. De asma a la cabeza es la principal causa de tos crónica, pero todos los otros problemas que nos pueden dar tos crónica es así, pero también hay factores extratorácicos que se pueden asociar a tos crónica y que debemos de pensar. No solamente el paciente EPOC, pero sí debemos de pensarlo, sí debemos de tenerlo presente. Al final, tenemos que tratar de hacer un diagnóstico diferencial. Lo importante en el paciente de EPOC, como requiere exposición prolongada, es que va a aparecer en la mitad de la vida. Los síntomas aparecen después de los 40 años normalmente, a menos que haya fumado muy temprano, pero aparecen normalmente alrededor de los 40 años. Y los síntomas son progresivos y la historia del fumado. En asma puede aparecer en cualquier momento, pero usualmente el fenotipo más común comienza temprano, los síntomas varían en el tiempo, en el día, en la estación, etc. La insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiectasia, tuberculosis, bronquiolitis, todos ellos tienen marcadores que los diferencian, que no se comportan del mismo modo y que debemos de pensarlo. Nosotros vemos muchos pacientes con bronquiectasias como secuelas de tuberculosis que producen gran cantidad de esputo. Al decir muchos pacientes, quiero decir que pueden tener cualquier otro problema y además tienen bronquiectasia. La bronquiectasia lo que hacen es producir esa gran cantidad de flema. La espirometría es normal, no puede haber obstrucción asociada, pero normalmente en estos pacientes la espirometría es normal y entonces no se puede establecer diagnóstico de EPOC, de tuberculosis, etcétera, que son otros diagnósticos que tenemos que considerar a parte de EPOC. La importancia de la espirometría no la vamos a soslayar, es imprescindible tener espirometría y demostrar obstrucción. El patrón obstructivo, que es la espirometría puede ser normal, obstructiva o restrictiva, nada más. Una espirometría normal, yo tengo todos los valores arriba del límite inferior de lo normal, arriba del 80% de lo esperado. Y una espirometría normal, el paciente puede soplar alrededor de 6 segundos, alcanzando una meseta, y en el primer segundo debe de haber sacado el 80% del aire que normalmente tiene. Esa relación del FEV1 con la FBC, del 80%, en EPOC todavía es un valor clave que tiene que ser menor del 70% para establecerse el diagnóstico de obstrucción
de la relación. Y cuando vemos espirometría debemos comenzar viendo este valor. Este es el valor inicial. Si este valor está normal, vemos los demás valores para saber si el patrón puede ser restrictivo o no. En el patrón obstructivo, esta relación va a estar disminuida. Por ejemplo, este es un patrón obstructivo típico, donde tenemos la relación del 56%. Eso significa que el BF1 ha disminuido. El paciente no es capaz de sacar el 80% del aire que tiene. Tiene 3.2 litros de capacidad vital y apenas logra sacar 1.8 en el primer segundo, que representa el 50%. ¿Qué significa eso? Que el bronquio está obstruido y el paciente no puede sacar el aire, entonces el flujo es más lento y en el primer segundo el volumen inspiratorio forzado es menor del 80%, en este caso es el 56%, un BF1 de 1.8 litros que estaría reducido para ese paciente en especial. Cuando se establece el diagnóstico espirométrico, introduje también, había muchas más diapositivas de esto, pero lo importante aquí es que el BF1 que se utiliza es el post-broncodilatador. A diferencia de asma, que para clasificar asma nosotros usamos el BF1 pre-broncodilatador. Para clasificar al paciente con EPOC usamos el BF1 post-broncodilatador. Y entonces lo importante es que sea menor del 70%. Cuando yo tengo ya una relación menor del 70%, entonces veo el BF1. Aquí el número clave es 50%. Los grupos GOLD 2 y GOLD 1 están arriba del 50%, los grupos GOLD 3 y GOLD 4 están por debajo del 50%. Y aquí vamos separando el riesgo. Los grupos de menor riesgo tienen BF1 mayor del 50%, y esto se relaciona con menos exacerbaciones, menos síntomas, menos problemas normalmente. Y los grupos de GOLD 3 y 4 que tienen BF1 inferior al 50%, tienen más agudizaciones, tienen más síntomas usualmente. Entonces, esta parte, si ustedes recuerdan la clasificación GOLD de EPOC de hace unos 5 años para acá, incorporaba en la organización de los grupos A, B, C y D el BF1 del paciente, menor o mayor del 50%. Porque a la larga, en EPOC, eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque la espirometría no va a mejorar con el tratamiento y no voy a ver cambios tan rápidos como en asma. Entonces, una vez establezco el diagnóstico, está claro que tiene EPOC, no se le repiten tantas espirometrías como al asmático, que sí debo de hacer 1 o 2 en el año para saber cómo está. En el EPOC, no, yo hago el diagnóstico y entiendo hacia dónde va. Claro que si yo tengo un paciente EPOC que tiene más de 5 años, tengo que repetir espirometría y ver cuánto BF1 ha reducido. Si es de los que pierden rápidamente, etcétera, y eso me ayuda a predecir varias cosas. Por ejemplo, cuando el paciente EPOC ya tiene menos de 1 litro de BF1, la mortalidad al año es del 80%. Si un paciente epocoso que ya su BF1 no sube del 1%, normalmente va a fallecer en el siguiente año, el 80% de ellos por lo menos. Pero entonces yo no estoy repitiendo tanto, yo debo de hacer una espirometría y saber si es mayor o menor del 50% el predicho. Y eso es quizás el número clave. La otra parte importante es que la disnea del paciente tenemos que tratar de hacerla objetiva. Se puede usar la clasificación de disnea del Concilio de Investigación Médica, que es una manera estandarizada de entenderlo, o se puede usar la clasificación de la New York Heart Association, pero es independiente. Normalmente en EPOC se usa la clasificación del Concilio de Investigación. Es la que se incorpora a Platino, que es un desarrollo latinoamericano bien importante, el BODE como índice de problema de EPOC. GOLD incorpora esta clasificación y tiene que ver qué tan rápido me canso, qué tan fácilmente me canso. Desde el grado más avanzado de que se cansa aún vistiéndose, desvistiéndose,
o aquel que tiene disnea en ejercicio extenuante y en diferentes grados. Ya, esto es importante de saber qué tan sintomático es mi paciente. La otra herramienta que se utiliza es CAT. A diferencia del ACT en asma, el CAT no es indispensable para cada consulta del paciente, y esto es para la clasificación inicial. Entonces, el CAT está disponible normalmente. Las casas comerciales lo tienen siempre a disposición. Si ustedes lo visitan, normalmente de Glaxo, por ejemplo, ellos tienen CAT para poderle pasar a los pacientes, así como ACT, que ellos tienen, a veces AstraZeneca, a veces los de Boehringer tienen, pero vean lo importante, CAT, a diferencia de ACT, y vamos a ver quizá, esto es en línea, cómo se puede llenar. Este es de la Fundación Argentina de Tórax, ustedes lo pueden hallar, y allí solamente tienen que marcar. Esta parte del CAT no tienen que marcarla, y yo no sé por qué ellos la han puesto acá, porque este solo es un ejemplo de cómo se llena. Por ejemplo, desde estoy muy contento hasta estoy muy triste. Estoy muy contento sería 0, estoy muy triste sería 5, y mi grado de tristeza iría del 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, No se ve el screening, fíjate. dime. No se puede ver la pantalla, está oscura. Ah, está oscura. Sí, Pero, yo no la veo. Se ve gris, doctor. ok. Vamos a, vamos a, ¿y ahora? Ahora sí. Bien. Ok. Este, decía esta parte de la escala que está acá, no debe llenarse. Ya tiene que ver del 0 al 5 de qué tan contento o triste está. Ese es un ejemplo que pone acá, pero ellos la han puesto. Tiene que ver, por ejemplo, las preguntas estas, ¿qué tanto toso? Yo no toso nunca o toso todo el tiempo. Vamos a llenarlo como alguien que tose todo el tiempo, por ejemplo, alguien que tiene flema constantemente. Tengo el pecho lleno de flema, a veces sí, a veces no, pero vamos a alguien que lo tiene todo el tiempo, que el pecho lo siento apretado o no lo siento apretado, me cuesta respirar o no. Eso hay que explicarle bien al paciente que esto es en reposo. En reposo, siento el pecho apretado, no me falta el aliento al subir las pendientes o las escaleras, o me falta el aliento al subirlo, sí, ¿verdad? Y puede ser en diferentes niveles, en diferentes grados de esfuerzo. No tengo limitación para las tareas del hogar, no hago tareas del hogar, o no puedo, no me dejan, no es posible, mis síntomas no me lo permiten, estoy completamente limitado. Esto tiene que ver, fíjese, aún con sensaciones emocionales. No me siento seguro para salir de mi casa, me siento inestable, me siento estable, no tengo problemas, puedo salir sin problemas, o tengo que salir acompañado todo el tiempo. El dormir también se incluye, duermo profundamente o mi problema respiratorio me impide dormir. Esta es otra cosa que hay que tratar de hacerle diferenciar al paciente, que no nos referimos a insomnio de las que maneja el doctor González Sánchez, sino a que mis trastornos respiratorios me impiden respirar o no. Y el otro punto es que tanta energía siento. Siento mucha energía, tengo poca energía, y etcétera. Por ejemplo, este paciente no tiene nada de energía, y entonces lo calculamos y nos da 40 puntos, que es el máximo. A diferencia del ACT, aquí más puntaje es malo. Los puntajes arriba de 10 normalmente nos indican una gran cantidad de problemas. Los puntajes arriba de 20 son muy problemáticos. Alguien con 40 puntos normalmente va a ser un paciente con mucho riesgo. Voy a cambiar a la presentación. Espero que ahora no. ¿Está bien ahora? ¿Se ve? Ya pudiste.
Ya pude, gracias. Así aprende uno. Este conocimiento construye fenotipos. La diferencia de Gold, los grupos latinoamericanos, sobre todo los brasileños que han trabajado mucho en esto, y los españoles que se han unido a este esfuerzo de Latinoamérica, se ha logrado construir fenotipos de asma, de EPOC, que tiene importancia sobre todo en los pacientes de alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, como normalmente no necesitan tratamientos demasiado complejos, no se intenta tanto fenotipo como esto. Pero, por ejemplo, vean lo importante que es si el paciente presenta o no agudizaciones, si se exacerba o no se exacerba. El paciente que tiene agudizaciones, más de 2 en el año, o una agudización o un empeoramiento o exacerbación que lo llevó a un ingreso, ese paciente aumenta su riesgo de muerte, su riesgo de empeoramiento. Y hay pacientes que se parecen más al enfisema y pacientes que se parecen más a la bronquitis crónica. Y luego está el fenotipo que no tiene exacerbaciones, que no se agudiza, que tiene menos de una agudización en el año, que no provocan ingreso. Este fenotipo no agudizador es de bajo riesgo. Y entonces tenemos estos 4 grupos, 4 formas de verlo, que tiene más relación con cómo el paciente se siente y que con tantas exacerbaciones tiene. Y tenemos el fenotipo mixto del solapamiento de asma y EPOC, que ese es un grupo especial que debe tratarse de manera especial y debemos tratar de reconocerlo. Entonces esto hace que nosotros podamos intentar estratificar también al paciente en bajo o alto. Es riesgo alto cuando tiene al menos uno de los criterios. Por ejemplo, la obstrucción menor del 50% hace que mi paciente tenga riesgo alto. Si tiene cansancio, de acuerdo al índice de disnea del concilio mayor de 2, pero si este 2 es con tratamiento persistente, entonces el paciente tiene alto riesgo. Igual si tiene exacerbaciones o agudizaciones más de 2 o una agudización que le llevó al ingreso, esto hace riesgo alto. ¿Ven? Entonces, que lo que hacemos al tomar espirometría, al medir la disnea del paciente y al preguntarle qué tantas agudizaciones o exacerbaciones tiene, es tratar de determinar el riesgo que tiene mi paciente de complicaciones, muerte y de una evolución negativa. Gold aprende de esto y ahora ha separado la espirometría de la clasificación en grupos. La clasificación en grupos de Gold fue siempre complicada, no logró establecerse en la práctica común, porque de hecho les digo, nosotros tenemos que ver la tabla normalmente para entender dónde está el paciente, para ubicarlo, pero al separar la espirometría lo hace bastante más accesible. En primer lugar, el papel de la espirometría es para determinar la limitación al flujo aéreo. Lo que yo hago es que tengo un paciente con síntomas que yo confirmo con la espirometría que tiene obstrucción, entonces uso el BEF1 post-broncodilatador y la relación post-broncodilatador para ver el nivel de obstrucción y clasificarlo de acuerdo a Gold en las 4, pero siempre 50% el diferencial, de arriba del 50% y abajo del 50%. Esto es lo que nos dice el nivel de riesgo que tiene un paciente. Y una vez que yo lo he clasificado como un paciente EPOC, Gold 1, 2, 3 o 4, dependiendo del nivel de obstrucción que tiene, entonces ya veo los síntomas y el riesgo de agudizaciones para clasificar a mi paciente en grupos. En los grupos A y B, que son los que tienen menos agudizaciones, la diferencia entre los grupos A y B es la cantidad de síntomas que tienen.
O tienen un CAT menor de 10, o un CAT mayor de 10, o un MRC de 1 o menos, o un MRC de 2 o más. Eso es la cantidad de síntomas que tiene el paciente. Al final, los grupos C y D son los que tienen más agudizaciones, los que se exacerban frecuentemente. El grupo C tiene menos síntomas que el grupo D. El grupo peor en este caso es el grupo D, que es el de alto riesgo, de muchos síntomas. Este grupo es el que normalmente nosotros tratamos de hacer de un fenotipo de él, porque es el que normalmente cuesta controlar y cuesta tratar y que nos puede hacer, intentar hacer otro tipo de maniobras. El grupo A es el de menos riesgo, o sea, un paciente con pocos síntomas que no se agudiza. Este paciente es el que necesita menos intervención. La cantidad de intervenciones entonces va subiendo no solo por la cantidad de síntomas, sino por el nivel de riesgo que tenga el paciente. Aquí quisiera ver si estamos claros hasta este momento. Luis, no sé si hay preguntas. Sí, una pregunta. El grupo C y D son los pacientes que tienen, de acuerdo a lo que vimos en la tablita anterior, este CAT es aquel que lleva un puntaje de 40, que hicimos aquella práctica, ¿verdad? Este CAT. El En una CAT, diapositiva. sí. Esto, Cuando cambio y que me metí al CAT, vea, sí, ahí sí. pero Yo, ese puntaje puede ser hasta 40, ¿verdad? hasta 40, sí. Y esa Aquí 40 es, está. 40 es el límite malo, ¿verdad? Ah, sí, pero entonces aquí dice 10. Está bien, no se ha equivocado este número, no es 40 aquí. No, no, no. No. Es punto de corte. Ah, el punto de corte, va. Entonces, y este grupo que tiene la misma categoría de menos de 10, ¿por qué este es C y este es A? Así que los dos tienen CAT menor de 10. Ok, vamos a verlo despacio entonces. Es- Tratar de verlo despacio. El grupo A tiene un CAT menor de 10. 10 es el nivel de corte que me dice que mi paciente es poco o muy sintomático. Puede llegar hasta 40, pero si un paciente tiene menos de 10, yo lo considero como poco sintomático. Eso me lo cataloga como grupo A o grupo C. ¿Ya? El grupo A y C tienen pocos síntomas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la cantidad de agudizaciones o exacerbaciones. El grupo A se exacerba pocas veces, el grupo C se exacerba más veces. Normalmente la diferencia acá es que el B1 del grupo C es menor del 50%, normalmente. Pero el paciente puede tener el B1 mayor del 50% y ser muy sintomático y ser grupo A. Entonces, el grupo A y el grupo C son poco sintomáticos, pero se exacerban. En el grupo C se exacerba, en el grupo A poco. La diferencia es la cantidad de exacerbaciones. Es lo mismo que en el grupo B y D. Ambos son muy sintomáticos, con un CAT mayor de 10, ambos. Pero la diferencia es que el grupo B no tiene tantas agudizaciones. Y el grupo D tiene todos los síntomas con una gran cantidad de agudización. Entonces, sumamos la cantidad de síntomas con la cantidad de agudizaciones y esto nos hace que el paciente pueda estar en 4 grupos diferentes. ya. O sea que, yo te puedo Sí. decir algo. El grupo C tiene pocos síntomas, pero cuando le dan síntomas va al hospital. Y tiene menos de... Síntomas que tiene pocos síntomas, pero a diferencia del asmático siempre tiene síntomas. O sea, se cansa, se puede haber marcado 3 en el nivel de cansancio, puede haber marcado que tiene tos ocasionalmente, pero se siente con energía, no puede caminar sin tanto problema, todo eso, esas cosas pueden ocurrir y la suma no le da más de 10 en todos los ítems. Pero tiene agudizaciones que lo han hospitalizado o tiene más de 2 exacerbaciones en el año, que han requerido usar antibiótico, que tengo que darle esteroides, que tengo que ponerlo bien. Y luego, este paciente entonces tiene el grupo C,
tiene más riesgo que el grupo A. Tiene más riesgo de evolucionar al grupo B. El Se parece a grupo la A tablita del asma, ¿verdad? Esto que se estamos haciendo. parecen, pero aquí la diferencia es que este sí va, a veces haga lo que yo haga, va a progresar a B o va a progresar a C. El grupo A tiene bien pocas posibilidades de progresar a D. El grupo C tiene muchas posibilidades de progresar a D. Y el grupo B tiene muchas posibilidades de progresar a C y si la vida le alcanza de progresar a D en el momento del diagnóstico. Eso es lo que ocurre con esto. Y si, si la persona deja de fumar y si la persona deja. En asma, la diferencia es que son escalones que se pueden subir y bajar. Que un asmático puede estar muy grave, pero si se trata bien puede pasar a ser leve o a tener pocos síntomas. Y esa es la diferencia. Cuando estamos con EPOC, estamos en una enfermedad progresiva y constante. Por eso les digo que es importante hacer la diferencia. Si yo le digo a alguien que tiene EPOC, le estoy diciendo, usted tiene una enfermedad que va a progresar, que lo puede llevar a la invalidez con el tiempo. Y quizás esto solamente para establecer la posibilidad de que haya solapamiento de asma y EPOC. No sé si había otra pregunta, Luis. Bueno, Rosa López pregunta cuál es la función de la antitripsina en el pulmón. Sí, Y si esto, bueno, yo te aprovecho para esta pregunta, ¿y esto se puede medir de manera práctica, verdad? Sí. De manera práctica se miden los niveles, ¿verdad? Porque como es una proteína del espectro alfa, se hace una electroforesis de proteína y se ve la línea alfa de esto. Ahí se puede medir. Entonces, cuando tiene deficiencia de la línea alfa en la electroforesis, entonces se mide directamente la alfa-1 antitripsina. La tripsina destruye el tejido. La tripsina es una enzima que destruye el tejido. La alfa-1 antitripsina protege al tejido de ser destruido. Normalmente el pulmón tiene alfa-1 antitripsina porque hay producción de tripsina cuando se somete al pulmón a estrés. El pulmón estresado hay liberación de tripsina, óxido nítrico. Y la alfa-1 antitripsina lo que hace es defender al pulmón para que no se produzcan estos efectos. El humo del cigarro disminuye la producción de alfa-1 antitripsina. Esto provoca que la tripsina destruya el tejido pulmonar y lo que es lo que causa el enfisema al final. La tripsina destruye los enlaces, destruye las uniones y termina destruyendo los tabiques y los alvéolos y toda la estructura radiada de sostén pulmonar se ve destruida por la tripsina. Y es el efecto del humo del cigarro al reducir la actividad de la alfa-1 antitripsina. Ahí no reduce la cantidad, reduce la actividad de la alfa-1 antitripsina. Los pacientes que nacen con deficiencia de alfa-1 antitripsina, entonces no van a necesitar un estímulo muy grande para provocar, tener un enfisema o algo parecido a ello. Entonces es un enfisema que nosotros encontramos en pacientes jóvenes, o algunos de ellos que no han sido fumadores, por ejemplo. Normalmente debemos de pensar en alfa-1 antitripsina y ese tiene tratamiento porque se le pone endovenoso alfa-1 antitripsina de por vida y es el tratamiento para este problema, porque no sirve solo protegerse. La verdad que no es tan fácil, ¿no? Doctor González, yo tengo una duda o una pregunta. Se habló de síntomas de tos, de disnea, pero no se dice nada de cianosis. No tienen cianosis estos pacientes. Algunos de ellos, por ejemplo, el bronquítico crónico puede desarrollar cianosis en algún momento de su enfermedad más avanzada. O sea, la cianosis y la hipoxemia indican enfermedad avanzada. Yo recuerdo que se hablaba mucho del soplador azul. Sí, yo recuerdo eso también, del rosado y del azul. Por ejemplo, el enfisematoso rosadito no tenía cianosis. Sí. Ese no genera cianosis. Pero sí, claro que sí, los pacientes hipoxémicos me pueden presentar cianosis en algún momento, pero no es parte de la cohorte inicial por la que me consulta
un paciente. Si un paciente ya me consulta cianótico, realmente va a morir pronto. Ujú. Gracias, doctor. Sí, y también se relaciona con la poliglobulia que el paciente pueda tener, etcétera. ¿Alguna otra pregunta a este momento del diagnóstico? Perfecto. Bien, entonces vean cómo el paciente que se hace el diagnóstico de EPOC, pero que tiene un diagnóstico de asma, si tiene ambas cosas, o sea, se fuma esa cantidad, si se diagnostica post broncodilatación, un menor del 70% de la relación, y tiene asma, entonces se trata como un asolapamiento de asma y EPOC. O sea, el paciente asmático que fuma puede desarrollar EPOC. O sea, su asma no lo protege de desarrollar EPOC. Está más fregado. O sea, aparte de asma, tener EPOC, está más fregado, va a tener una obstrucción fija y los síntomas van a ser persistentes. Ahora, si el paciente no se conocía como asmático, pero presenta los síntomas y tiene post-broncodilatador, obstrucción persistente, y podemos medir eosinofilia en sangre mayor de 30%, o la prueba por broncodilatadora también es positiva, o sea, tenemos reversibilidad, pero con eosinofilia mayor de 300, entonces reversibilidad y eosinofilia debe hacernos entender que el paciente tiene un asolapamiento. Hay una diferencia acá, GESEPOC, que es la guía española o el esfuerzo español y latinoamericano para entender esto, son bien enfáticos en sostener el asolapamiento cuando hay eosinofilia y reversibilidad. Para Gold no es así. Gold lo considera un EPOC con eosinofilia y reversibilidad. Y es mucho más estricto a la hora de entender que el paciente tiene asma. La diferencia es bien poca porque al final en este grupo de pacientes es que van a estar indicados utilizar antiinflamatorios, utilizar esteroides inhalados. En otro grupo de EPOC es bien difícil. Los esteroides inhalados no tienen el espacio en el tratamiento como del EPOC, como si lo tiene asma. La espirometría tiene su rol en el diagnóstico, en el pronóstico y en algún momento del seguimiento, pero es clave en el diagnóstico. A diferencia de en asma, no es tan clave en el seguimiento, pero sí se puede utilizar. Eso que dijo usted, doctor, de que no se deben de usar los esteroides, a mí me llama la atención porque yo he visto en el Hospital San Camil, por ejemplo, que muchos catalogados como EPOC, que no sé si lo hacen en base a espirometría, siempre les dejan broncodilatador y les dejan un esteroide. Y lastimosamente, a veces es por disponibilidad. Si yo no tengo otras cosas, pues a lo mejor utilizo lo que tenga, pero si yo clasifico a mi paciente, tengo que darle lo que el paciente necesita. Y a veces el esteroide inhalado en el paciente con EPOC representa más un riesgo de que presente neumonía que realmente una ayuda para el cambio de sus síntomas. La diferencia entre el paciente EPOC y el paciente asmático es que en el tratamiento del paciente asmático, la clave es usar antiinflamatorios, porque es una enfermedad inflamatoria que puedo controlar. En EPOC, aunque hay inflamación, pero el trastorno es orgánico, o sea, hay cambios estructurales, entonces el esfuerzo es más usar broncodilatación para dilatar los bronquios que todavía son funcionales, y el tratamiento se basa más en broncodilatar que en desinflamar. Claro, hace 20 años se usaban aún esteroides orales para tratar, buscando que la inflamación que se entendía que era por neutrófilos, tener algún efecto sobre ella. Pero se acumuló tanta evidencia de que los esteroides orales
inhalados no tienen el papel que se esperaba en el tratamiento de la EPOC a largo plazo, que es muy diferente tratar las agudizaciones. En las agudizaciones tienen papel los orales, pero en el largo plazo no tienen efecto. Hace por lo menos 10 años se había dejado a los esteroides inhalados para ser usados solamente en los pacientes con BF1 menor del 50% para disminuir el riesgo de exacerbaciones. Pero en ese grupo se comenzaba a presentar más neumonía y se entendió que realmente los esteroides inhalados son los que tienen ese problema. Ahora tenemos otros broncodilatadores de acción prolongada que tienen el mismo efecto de prevenir las exacerbaciones que tenían los esteroides, sin los efectos secundarios, sin ese riesgo de neumonía. Entonces, vean ustedes cómo en el tratamiento de EPOC tenemos una cohorte de medicamentos que van desde los beta-agonistas y los anticolinérgicos. En EPOC tiene mucho más papel de preponderancia los anticolinérgicos que en asma, porque aquí los receptores que están asociados al daño tienen que ver más con muscarínicos que en asma, que son beta 2. Estas abreviaturas son importantes: SABA, LABA. SABA viene de acción corta y LABA de acción prolongada, y la V es beta 2. Y entonces SAMA y LAMA tienen que ver con efecto de acción corta, acción prolongada, y tienen que ver con que son antimuscarínicos. Entonces, los SABA, los LABA, los SAMA y los LAMA se usan en diferentes combinaciones. Y todos ellos tienen su momento en el tratamiento de la EPOC. Los de acción prolongada, pues nosotros tenemos casi de todo. Pues tenemos glicopyrronium, tiotropium, umeclidinium y glicopyrrolato. Pero todos esos los tenemos y estamos combinados o con formoterol, con indacaterol, con olodaterol. No tenemos una combinación solo de salmeterol con de larga acción, con un LAMA, pero sí tenemos olodaterol o bilanterol asociado. Esos sí existen. Entonces tenemos SABA, SAMA, LABA y SABA. Son las abreviaturas para hablar de acción corta, acción prolongada. Y las combinaciones diferentes, tenemos combinaciones de SABA y SAMA, por ejemplo, como el fenoterol y patropium, el salbutamol y patropium, que están combinados, estas son de acción corta, son ambos SABA y SAMA. Tenemos LABA combinados con LAMA, ¿verdad? Con las diferentes formas de combinaciones. Las teofilinas de acción prolongada tienen algún papel siempre y cuando tengamos valores de niveles séricos, y las combinaciones de esteroides inhalados con LABA son todavía en el grupo de pacientes tiene papel. Ya existen combinaciones triples de LABA, LAMA, esteroides inhalados que se pueden utilizar en diferentes momentos. Tenemos que en los pacientes del grupo D, que son fenotípicamente para ese grupo, se puede utilizar roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, y que puede ser utilizado como un antiinflamatorio por su efecto que tiene en la inflamación de neutrófilos sobre todo. Y los agentes mucolíticos de larga acción que tienen algún papel en el tratamiento del paciente con EPOC. Esta es digamos, la carta de medicamentos que tenemos para tratar al paciente. Vamos a ir, quizá estamos con el tiempo, ya son las 8, vamos a ir quizás a las tablas, pero la ruta inhalada es importante. ¿Sí, doctor González? No, que tenemos 25 minutos, 24. Sí, y en el tratamiento quizás podemos invertir un poquito más de tiempo en eso. La ruta inhalada es preferida siempre, pero
Al igual que en el asmático es importante la enseñanza, enseñar cómo se usa, entender cómo se usa y utilizarlo por el tiempo que se debe. El tratamiento de la deficiencia de alfa-1 antitripsina es endovenoso. Antitusivos tienen poco papel beneficioso. Los vasodilatadores pueden empeorar el oxígeno. La rehabilitación pulmonar tiene papel. La educación es importante, programas integrados. Una de las cosas que CEPOC dice de manera muy enfática es que el tratamiento holístico de este problema debe de tomar siempre papel en cualquiera de los niveles. Eso significa ver al individuo como alguien, un ser humano completo, con todos sus detalles, no solamente con la obstrucción de la vía aérea, sino como lo demuestran el CAT y otras mediciones, individuos que tienen un problema complejo que involucra todas las esferas de su existencia, incluido su alma, su espíritu, su cuerpo, su mente, y todas esas cosas necesitan ser tomadas en cuenta. ¿Cuándo iniciar esteroides inhalados? Bien, los esteroides inhalados se utilizan, fíjense, no para disminuir la progresión de la enfermedad. O sea, yo no utilizo esteroides inhalados para que mi paciente tenga menos síntomas, ni utilizo esteroides inhalados para que mi paciente deje de progresar en su EPOC. Todas esas cosas ya se demostró que los esteroides lastimosamente no tienen ese efecto. ¿Cuándo utilizo esteroides inhalados? Sobre todo para disminuir las exacerbaciones. Entonces, un paciente que tiene historia de hospitalizaciones o de agudizaciones de su EPOC, más de 2 en el año, o que tiene eosinófilos de más de 300 y que tiene una historia de asma o se demuestra que concomitantemente tiene asma, esto es el paciente que puede recibir esteroides inhalados, a menos que presente una neumonía en algún momento. Pero si este paciente tiene estas características, debo de utilizar esteroides inhalados. Entonces, debo de considerar su uso ya cuando el paciente presenta una exacerbación, una agudización por lo menos moderada en el año y sus eosinófilos pueden estar entre 100 y 300. En ese momento acá, yo puedo considerarlo, utilizarlo, pero si el paciente tiene neumonía, si la neumonía se ha presentado de manera repetitiva, los eosinófilos están menores de 100 o tiene infecciones, historia de infección tuberculosa, no debiera utilizar. Entonces vean que por la pregunta que hacía la doctora Claros, probablemente muchos de esos pacientes que están utilizando esteroides no cumplan con estos requisitos. Entonces, realmente hay que revisar a todo nivel el uso. En medicina interna, medicina general, pero también en neumología, ¿verdad? Porque sí, a veces ocurre ese reflejo de la consulta que el paciente espera que yo le dé algo. Entonces, aunque sea, le voy a dar esteroides inhalados, pues, si no hay otra cosa. Pero ese no debe ser la manera de actuar, porque aún yo le puedo poner en riesgo a mi paciente de que presente neumonía. Entonces, el uso de esteroides inhalados en EPOC tiene indicaciones bien precisas, es bien difícil. En el Seguro Social tenemos tiotropium, por lo menos, podemos utilizar un LABA en estos pacientes. Antes teníamos formoterol, o sea que podíamos hacer la combinación del LABA-LAMA en estos pacientes, pero por algunos aspectos de seguridad y fue difícil, no se pudo convencer a farmacoterapia, terminaron sacando el formoterol del listado oficial y ya no tenemos uno solo. Ahora, para pacientes específicos se puede hacer trámites de compra, etc. Yo sé que en el Ministerio de Salud esto es muy difícil, eso es lo que me dicen los que trabajan ahí, que no se puede, que es difícil modificar el listado oficial. Y a nivel privado, pues depende
todos estos productos andan costando alrededor de $100 mensuales. Y si usted combina, pues pueden ser 200, $150 mensuales. Y no todos los pacientes tienen esa capacidad de invertir $150 mensuales. Y como es de por vida, y es constante, no es solo cuando me siento mal. Entonces estamos hablando de inversiones importantes, pero el paciente que lo hace entiende, al final le vale la pena y lo hacen, pues lo hacen porque realmente la diferencia en calidad de vida puede ser grande. Doctor, en cuanto a lo que usted dijo, que se debe de ver los pacientes globalmente como una persona con espíritu y todo, también estos pacientes tienen algún trastorno nutricional, me imagino. No es necesario que tengan alguna consulta con la nutricionista o algo que les ayude a mantenerse mejor. No, por supuesto que sí. En el grupo del Seguro Social que tenemos y que se maneja en conjunto con la Clínica de Cesación de Tabaco, tienen ese consejo nutricional, psiquiátrico, psicológico, trabajo social, trabajo de grupo. Hay un montón de actividades que desarrollan, aparte de la rehabilitación pulmonar. Es holístico. De manera privado es bien difícil. Los pacientes cuesta convencerlos de que entren en esa dinámica de grupo. Por eso es que se ha considerado el grupo del Seguro Social como un grupo abierto. Es la única actividad del Seguro Social que es abierta aún para los que no son asegurados. O sea, uno puede referir a un paciente EPOC a los grupos del Seguro Social y que entren a formar parte, aunque no sea asegurado. Y reciben la mayor parte de beneficios, excepto los medicamentos. El paciente puede recibir todo lo que, actividades que hace, menos los medicamentos. Entonces, ahí es para que veamos que nosotros entendemos la dimensión de todas las otras cosas que rodean a estos pacientes, pero que al final tiene costos en el sistema de salud, tiene costos para el paciente y alguien tiene que pagarlo. En los pacientes bien complicados, podemos llegar a todas estas cosas. Ahorita quizá lo único que estamos logrando hacer es cirugía de reducción de volumen en algún grupo de pacientes enfisematosos, bulectomías y reducción de volumen. Trasplante es una quimera todavía, es una utopía pensar que se puede hacer, es extremadamente caro. No solo el hacerlo, sino el mantenerlo. Puede acabar con el presupuesto del Seguro Social en 2 años. Entonces es bien difícil pensar que se puede instaurar al momento. Probablemente con algunas nuevas técnicas lo podamos hacer. Y estamos tratando de hacer intervenciones broncoscópicas, aunque sabemos algunos que nos hemos ya entrenado en colocar válvulas endobronquiales, aún no las venden en el país y la Dirección Nacional de Medicamentos no ha autorizado aún su venta. Pero este tipo de actividades endobronquiales se puede hacer y es para el grupo de los muy caros, los más graves. Bien, entonces una vez que yo establezco el diagnóstico y logro catalogar a mi paciente, lo clasifico, entonces debo de comenzar el tratamiento inicial. Se enfatiza acá el dejar de fumar. Dejar de fumar es claro. Debiéramos de preguntarle, bueno, normalmente preguntamos al paciente si fuma y es parte de las preguntas usuales, si fuma, si bebe y de qué es el techo de su casa y el piso de su casa, todo eso forma parte de los antecedentes personales usuales. Pero cuando yo descubro que un paciente fuma, tengo que hacer todo el esfuerzo por convencerlo de que deje de fumar. Las fases de dejar de fumar son varias. La fase 0 es cuando alguien nunca ha pensado en dejar de fumar, no quiere dejar de fumar o no tiene idea de que dejar de fumar es importante. Y en la fase 1 es cuando el paciente o la persona o el fumador
y el drogadicto ya considera dejar la droga por alguna razón. A veces porque piensa que le puede hacer daño, pero no tiene una razón específica. Los otros niveles de conciencia en dejar esta droga son un poquito más complejos, pero el papel que podemos hacer a nivel primario es tratar de hacer pasar al paciente de la fase 0 a la fase 1. De aquel que nunca ha pensado en dejar de fumar a que por lo menos considera la posibilidad. Porque como en todas las adicciones, como en todas las drogas, a nadie se le puede obligar. O sea, me refiero, alguien lo puede mandar a la fuerza a programas de suspensión, puede hacerse, pero si el individuo no quiere, no lo va a dejar. Y es bien difícil, la adicción a la nicotina es enorme y es difícil de dejar de fumar. Las recaídas después de programas son grandes. Menos del 30% de las personas que se someten a esto son los que persisten dejando de fumar. El 70% recaen. Es difícil, pero es parte de lo que debemos de convencer. El paciente a veces dice, pero he disminuido. Antes fumaba 20, ahora fumo 8, ahora fumo 7, pero debe de entender que un solo cigarrillo es un riesgo enorme, ¿no? Hay que entenderlo, todos los efectos que tiene. Eso pues, es objeto de una o dos charlas para hablar de cesación de tabaco y de los efectos del humo de cigarro, no solo en el pulmón, sino en todas partes. La vacunación antiinfluenza anual, antineumocóxica, el cambio de la actividad de vida, ejercicio, y luego el tratamiento farmacológico inicial. El tratamiento farmacológico inicial va a depender de cómo hemos clasificado el nivel de riesgo de mi paciente y que yo tengo que educar a mi paciente para que utilice las estrategias que necesita y también manejar las comorbilidades. En el abordaje holístico del paciente tenemos que ver todas estas cosas. Luego, el paciente entonces debo de revisarlo, sobre todo con CAT, aunque CAT no se necesita para todas las consultas. MRC sí, porque es el nivel de disnea y yo puedo ver cómo va cambiando el nivel de disnea, las exacerbaciones, si sigue fumando o no sigue fumando. Todas estas son las cosas que tenemos que revisar y ver en el paciente y luego ajustar la terapéutica de acuerdo a esa condición. Entonces es importante entender esto para ver que las metas del tratamiento son sobre todo reducir los síntomas y luego reducir los riesgos. Fíjense que no es controlar la enfermedad, tampoco es disminuir la progresión, ni mucho menos revertirla, no es lo que se logra, pero sí logramos disminuir los síntomas, mejorar la tolerancia de ejercicio y mejorar su estado general de salud, cómo el paciente se siente, sobre todo cuando tenemos un abordaje holístico. Luego, prevenir la progresión en lo posible, tratar las agudizaciones y reducir la mortalidad. Esos son los objetivos. Tratar la dependencia del tabaco, decimos, y identificar los factores de riesgo, de exposición. Vamos a tratar de adelantar aquí un poquito. Este es el abordaje inicial por grupos, ya que lo hemos clasificado. En la pregunta del doctor González Sánchez tenemos el grupo A y C con pocos síntomas, pero la diferencia son las agudizaciones, qué tanto se exacerba el paciente. Y los grupos el grupo B y D, perdón, son más sintomáticos e igual se diferencian por las agudizaciones. Por eso es que en la estrategia de GCPOC se habla de riesgo alto y riesgo bajo, que nos ayuda a entender más fácil esta clasificación. Gold continúa con esta forma, a veces es muy confuso, ¿verdad? Pero por eso les digo, hay que tener a mano la tabla para tratar de verla y tratar de clasificar. Esa es una de las maneras de hacerlo, tener la mano,
he hecho el CAT, veo la cantidad de exacerbaciones que tiene mi paciente y de acuerdo a eso yo lo clasifico. ¿Ya? Antes, aquí se trazaba una línea con el 50% del BEP1, pero es igual porque lo que se habla es de riesgo por la cantidad de exacerbaciones que tiene mi paciente. Si mi paciente tiene pocos síntomas y pocas exacerbaciones, es de bajo riesgo. Entonces yo utilizo un broncodilatador. Y el tratamiento, aquí no son esteroides inhalados, aquí la clave son broncodilatadores. Acción corta o acción prolongada. No hay diferencia. Los de acción corta porque son más baratos. Entonces, un paciente de bajo riesgo, con pocos síntomas, puede utilizar un SABA o un SAMA, utilizar salbutamol o ipratropium en ese momento, o utilizar de entrada un LAMA, que es un LAVA, usar cualquiera de estos, podría ser en el grupo A. Quizás la mayoría de los pacientes EPOC deberían de estar en este grupo A. Pero este es el grupo que más perdido está, probablemente es el grupo que no encontramos. Este grupo se encuentra muy distribuido en la consulta de cardiología, por ejemplo, que los pacientes tienden a darle más énfasis y se tiende a dar más énfasis y la disnea normalmente se visualiza como trastorno cardíaco y entonces está allí. Uno de los que más me refieren pacientes de este tipo son cardiólogos, porque son los que al final de estar tratando y tratando y tratando, se dan cuenta que la disnea no mejora y entonces terminan yendo y son pacientes normalmente grupo A. Que no son tan claros, que no son tan evidentes, pero que sí necesitan por lo menos un broncodilatador. Entonces, si el paciente tiene pocos síntomas y se exacerba poco, entonces solo requeriría un broncodilatador. Si mi paciente tiene más síntomas, entonces es un CAT más de 10, pero se exacerba poco, entonces es grupo B, y este grupo se mejora más con LAVA o LAMA. Mientras más síntomas tiene el paciente, prefiero los de acción prolongada. Los de acción prolongada nos van a tratar al paciente y van a mantener la broncodilatación por 12 o 24 horas, dependiendo si son LAMA, LAMA o ultra LAMA, que son los de que duran 24 horas. Y entonces este grupo de pacientes se favorece mejor con esto. Quiere decir que es un paciente EPOC con un BEF1 todavía mayor del 50%, pero que tiene muchos síntomas. Es un paciente que se cansa más, que tose más, va a mejorar de manera más clara si yo utilizo un LAVA o un LAMA, normalmente separados. En el Seguro Social eso significa utilizar tiotropium, que es el que tenemos. Ya se usa Spiriva, tiotropium. Esto mejora calidad de vida y mejora la tolerancia al ejercicio y va a ayudar a mantener al paciente más libre de agudización. Ahora, si el paciente tiene pocos síntomas, pero se agudiza o tiene exacerbaciones frecuentes, más de 2 en el año o alguna que le llevó a la hospitalización, entonces LAMA. Ahí ya no hay tanto papel para el LAVA, no hay papel para los esteroides inhalados todavía, y los SABA o SAMA se pueden usar para el tratamiento de los síntomas extra que presenta el paciente. Yo utilizo aquí tiotropium, umeclidinium, glucopirronium, los utilizo ya como estrategia. Entonces vean cómo los 3 primeros grupos, A, B y C, son broncodilatadores. Básicamente son broncodilatadores. Y a medida que mi paciente presenta más exacerbaciones y más síntomas, voy a ir prefiriendo los de acción prolongada. Acción prolongada para el tratamiento crónico del paciente. Siempre puedo añadir un SABA o un SAMA. Normalmente, si yo utilizo un LAMA en mis pacientes, estoy utilizando tiotropium, glucopirronium, eclidinium,
Entonces procuramos no utilizar un SAMA, o sea, no utilizaríamos hipatropium. Trataríamos de utilizar mejor salbutamol para tratar los síntomas que presenten el paciente de forma extra. Igual se puede utilizar una combinación de SABA-SAMA, ya como el Verodual o esos, Generics tiene uno que se llama el Bugenol TR, que es una combinación de salbutamol y patropium. Y hay otros, se me escapan ahorita los nombres. Pero es un ejemplo que ustedes pueden usar, el LAMA más la combinación de SABA, SAMA, y hacerlo de esa manera, o sea, salbutamol y patropium para quitar síntomas, usado por necesidad, y el LAMA una vez al día, 2 veces al día, dependiendo de que estén usando, pero normalmente los LAMA que tenemos ahora son de 1 vez al día. Entonces, este es en los 3 primeros grupos. Ahora, el grupo problemático es el grupo D, porque es el que tiene más síntomas y tiene más exacerbación. O sea, el grupo D normalmente va a tener un BF1 menor del 50%, el paciente tiene puede tener un CAT de 15, 20, un MRC de 2, 3, o sea, cansarse más, tener más molestias, tener menos energía, ser muy sintomático. Este grupo, por suerte, no es tan frecuente, pero claro que los tenemos. Y este es el grupo en el cual nosotros vamos a tratar de hacer un fenotipo del paciente. Si el paciente tiene muchas exacerbaciones o más de 2 en el año y es muy sintomático, entonces debe recibir LAMA, o sea, hipatropium, imipridinium, glicopyrronium o la combinación LAMA-LAVA. Aquí estamos hablando de espiolto, estamos hablando de, ay Dios mío, perdón, ya a mi edad se me olvidan los nombres, que ver las cajitas. Pasarla para atrás. Puedes pasar la diapositiva para que te puedas acordar. Para atrás, sí. Donde estaban los LAVA. Lo que pasa es que están los agentes, pero no están los nombres comerciales. Ah. Y que ya olviden el que mencioné, porque no quiero, pero, ay Dios mío, bueno. Pero de Glaxo es el que tiene moradita la tapita del... Es te querés acordar de un LAVA, ¿verdad? No, LAMA-LAVA, las combinaciones, LAMA-LAVA, espérame. LAMA-LAVA, yo te digo. No tengo ahorita ninguno. Pero de todas maneras, las combinaciones que tenemos pueden utilizarse, deben utilizarse. Y hay algún papel, fíjense, para la combinación esteroides inhalados LAVA. O sea, aquí hay papel para no voy a mencionar nombres comerciales, hay para la combinación salmeterol-fluticasona, para la combinación formoterol-budesonida, ya tienen papel en ese lugar. Ahora, fíjense cómo están los asteriscos. Y los asteriscos me llaman a que voy a usar LAMA-LAVA cuando el CAT es más de 20, cuando el paciente es mucho más sintomático. Y voy a considerar esteroides inhalados, así como dijimos, silose o sinófilos son de más del 300%. Piensen ustedes en cuántos pacientes EPOC ven ustedes que les hacen hemograma, por lo menos para ver el nivel de eosinófilos. Tengo uno que se llama Teglegli, Ellipta. Ellipta es el sistema de inhalación. Ellipta es el dispositivo. Y el y bilanterol.
Sí, pero ese tiene lava y esteroides. Ah, Es triple. es triple. Sí. Ajá. Ah, o sea que ese hay aquí. ¿Cómo? No, Esos hay todavía aquí. no lo han lanzado aquí en el país. Todavía no lo han lanzado, pero va a haber. Y uno que se llama Advair. Advair, ese es el mismo ceretide. Fluticasona y salmeterol. El mismo ceretide. Entonces está viendo Ese la hay. página de caso. Ah, ajá. Y hay un dúo que se llama Air Duo Respiclick. Sí, ese, mira el Es contenido. fluticasona, salmeterol inhalado. ¿No? Son lo único que es en gas, ¿verdad? Pero las diferentes combinaciones se pueden usar y hay papel y hay que ver las condiciones para utilizarlo, ¿verdad? Es importante no utilizarlo de manera rutinaria. ¿Qué es lo que propone CEPOC? Bueno, que clasificamos al paciente en riesgo bajo y riesgo alto. Y el riesgo bajo lo entendemos cuando espirométricamente BF1 menor del 50%, tiene pocos síntomas y tiene pocas exacerbaciones. Se mejora normalmente con un LAMA o con una combinación LAVA-LAMA. Aquí estamos hablando de los grupos A y B. Y los de riesgo alto, los de grupos C y D, entonces ahí tratamos de ver el fenotipo, si es no agudizador, o sea, que tiene pocas agudizaciones, lama-lava o lava-lama, y si es agudizador con enfisema, considerar otras opciones, y el agudizador con bronquitis crónica, aquí entra el roflumilast, el uso de mucolíticos puede tener papel, el uso de macróleos, así como en asma, acitromicina por largo tiempo se puede usar también. Y aquí lo importante es que el fenotipo mixto, de ahí sí ya entran los esteroides inhalados desde el principio. Entran los esteroides inhalados desde el principio. Sí. Y la triple terapia está más recomendada para este grupo del asolapamiento de asma y EPOC que para los otros grupos. Es la Doctor González, tengo una Hola. duda. Dice no agudizador y agudizador. ¿Cuándo es no agudizador? Cuando tiene tiene una o menos exacerbaciones en el año y que esa exacerbación no lo llevó al hospital. O sea, yo considero las exacerbaciones o agudizaciones importantes cuando son más de 2 en el año o cuando tiene una por lo menos que le llevó al hospital. Ok. Entonces, ese grupo es el no agudizador. Pero luego hay agudizadores con enfisema y agudizadores bronquíticos crónicos. Digamos, el bronquítico crónico sería como el que usted mismo recordaba, el blue blotter, el soplador azul, que es el paciente que tiende a ser abotagado azul, perdón, que tiende a ser obeso y que puede verse cianótico en el final, en ese momento, y que puede utilizar lava-lama y las diferentes y agregarse algunas de las otras condiciones. El esteroide inhalado tiene más indicación en el fenotipo mixto o de eosinófilos arriba de 300. ¿Verdad? Entonces ahora estamos en la fase de medicina de precisión y utilizamos marcadores. Y en ese momento se propone los eosinófilos como un marcador de eso. En el Congreso Europeo de hace 2 meses hubo posiciones a favor y en contra de seguirlo utilizando como un parámetro para el seguimiento del esteroide inhalado. Lo importante es que el esteroide inhalado no está indicado de entrada en el paciente EPOC. El esteroide inhalado tiene solo algunas indicaciones. Puede ser nivel de eosinófilos o cantidad de exacerbación, pero no uno u otro. Y los otros, los LAMA y los LAVA,
pueden tener el mismo efecto en prevenir las exacerbaciones, que parece que se utiliza, pero no tienen los efectos adversos. En el paciente POC, lastimosamente, aumentan las neumonías cuando utilizamos esteroides inhalados. Ahí pongo en riesgo de neumonía a mi paciente. Entonces tengo que pensarlo de manera muy clara. Creo que tenemos apenas tiempo para preguntas, Luis. O no sé. Quizás una pregunta es que, bueno, dijiste esto de los esteroides inhalados adecuadamente usados, son seguros para los pacientes asmáticos, pero no es lo mismo para los POC. Exacto. Exacto. En el paciente asmático son la base del tratamiento y no se han relacionado con aumento en las infecciones. En el paciente POC es diferente. Ahí sí se han relacionado con aumento de las infecciones. Bueno, yo un comentario que te podría hacer es que cuando veo estas cosas me gustaría ser médico general otra vez. Porque realmente los médicos generales tienen una oportunidad. Bueno, nosotros que ya tenemos la consulta bien seleccionada, ¿verdad? Que no veo esto con frecuencia, pero hay tanto que se puede ayudar. Bueno, esto que nos has dicho por primera vez, creo yo, que en todos los años de dar este tema de asma que me ha tocado cuando estaba en medicina interna, de que uno puede tener a los médicos generales, o tal vez no, ¿verdad? Pero los médicos generales pueden tener una espirómetro, un aparato de espirometría en su clínica, tener un técnico y podría ayudar a muchas personas, ¿verdad? Porque es una consulta que realmente creo yo que le ayudas a los pacientes realmente. Claro. Entonces, bueno, es una cosa. Me imagino que hay webinar o otro tipo de entrenamiento para técnicos en espirometrías. Porque sí Sí. necesitas una persona porque no puedes hacer la consulta y la espirometría, porque toma mucho tiempo, yo me fijo. Lo que pasa con la espirometría es que se necesita una certificación. La certificación podría ser en línea la parte teórica, pero la parte práctica sí necesita Entrenamiento. estar en un lugar. Yo quisiera diferenciar. Yo necesito certificación para tener un laboratorio de función pulmonar. Yo, pues me imagino que igual es para electroencefalografía o para que no hace debe estar certificado. Pero para hacer espirometría lo que yo requiero es aprender. Es aprender a hacerlo. Si yo lo puedo hacer, yo puedo hacer mis espirometrías. Sí, en ese sentido te digo. Pulmonar y vender, por ejemplo, se hacen espirometría. Si no estoy certificado, pero yo puedo hacer mis espirometrías sin ningún problema. No, se trata de atender a tus propios pacientes, pues. No de ofrecerte como un laboratorio de función, sino que tener tu espirómetro, ¿verdad? Como médico general y ayudarle a tus propios pacientes de manera humanitaria, pues, ¿verdad? O sea, mientras más te acerques a la precisión, como has dicho ahora, ¿verdad? No ofrecer el negocio así, ¿no? Eso yo no creo que no deberíamos, pero sí ofrecer la ayuda a un paciente, porque ¿cómo vas a calificarlo de una manera obstructivo, si es restrictivo, si estás haciendo, si es un paciente mixto? O sea, la mejor manera es ayudarle a un paciente, ¿verdad? Yo no quise darle de tomarlo como negocio, no, lo que yo quise dar la impresión es de que yo puedo llegar hasta donde mi entrenamiento me lo permite. Es como con ultrasonografía, por ejemplo. Con ultrasonografía, por ejemplo, yo hago ultrasonografía de tórax. Yo hago ultrasonido de tórax y utilizo el ultrasonido para guiar mis funciones o mis biopsias torácicas. Hago ultrasonido endobronquial. Yo puedo meter el broncoscopio con la sonda de ultrasonido y hacer ultrasonido de los ganglios, etc. Pero yo no voy a hacer ultrasonografía de hígado. No voy a hacer ultrasonografía de riñón. Y hago ultrasonido. Eso lo que no sería ético. A eso es lo que yo me refiero. Yo puedo llegar donde mi entrenamiento me lo permite, ¿verdad?
No porque yo pueda hacer una gastroscopía, yo soy gastroenterólogo. Sí, claro. Y ver todos los pacientes. Entonces, igual, yo puedo aprender a hacer espirometría. Y debo aprender a hacer espirometría. De hecho, esa es la situación que fuera actualmente, así como lo ha planteado aquí, sería que bueno que médicos generales fuera, pudieran claro, aprender cada vez más. y que se pueda hacer y se haga, ¿verdad? Pero siempre, esta semana, por ejemplo, vi a una señora, una anciana ahí en el Hospital Médico Quirúrgico, que me dijeron nunca ha podido hacer espirometría. Ya estaba en tratamiento y no la puede hacer. Así que les dije, vaya, déjame, la voy a hacer yo con ella. Y la hicimos, y la hizo. O sea, mi papel, entonces, es como aquellos espirometrías que no pueden hacer normalmente un técnico o alguien, aún le digo, nuestros técnicos están haciendo 1.500 espirometrías mensuales y se topan con gente que no entiende, pero hay cosas que mi entrenamiento me permite hacer que ellas no pueden. Desde el entrenamiento de uno llega, o lo que uno puede hacer, llega hasta donde su entrenamiento y su mantener esas cosas le permiten. Si yo dejo de hacer espirometría, después ya no me voy a acordar cómo es, pero ya no voy a hacerlo. Si yo dejo de hacer broncoscopía, no me voy a acordar. Entonces, a eso me refiero. Sí, yo debo aprender a hacer espirometría, pero debo hacer espirometrías continuamente también. Debo de hacerlo constante, frecuentemente. Eso es porque si no, todo se olvida. Entonces, en ese sentido, y forma parte del diagnóstico. Pues para decir que alguien tiene POC, tiene que tener espirometría, no hay de otros. Doctor, yo tengo una duda bien sencilla. Quiero saber si la eosinofilia es en el esputo o es en el hemograma. El hemograma, en sangre. Ya. En sangre, sí. No, es una observación muy importante, porque claro que yo puedo seguir los esputos los eosinófilos en el esputo o en sangre, y aquí se refiere a eosinofilia en sangre. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte estas 5 sesiones, las mejores que hemos tenido de verdad, muchos años. Y además quiero pues dar clausurado este día el curso de neumología año 2020. Y bueno, que quisiera tenerte, contar con tu ayuda para el próximo año, para el mismo tema y la actualización que corresponde. Quiero abrir que hagan los micrófonos porque vamos a despedirnos. ¿Sí? Doctores, yo quiero darles mis agradecimientos a ambos por su labor tan admirable. Les agradecemos mucho de todo corazón y deseamos que Dios les siga bendiciendo con la sabiduría que les ha dado y les seguirá dando, porque son de mucha ayuda para nosotros y eso se traduce en ayuda para nuestros pacientes. Realmente ha sido una jornada muy buena, me parece excelente, y por eso les damos las gracias y no les decimos más que hasta pronto. El próximo año, primero Dios, nos veamos. Ha sido un honor, de verdad. Abran sus teléfonos, sus audios si quieren expresar algún acto, digamos, sería la última reunión del año, ¿verdad? Que ahorita nos estamos despidiendo. Yo tengo una paciente, pero más tardecito, así que pueden decir algunas palabras o alguna expresión o pueden hacer alguna pregunta o un comentario. Pues yo agradecerles infinitamente porque este curso es de lo mejor que me ha pasado en este año en mi formación y seguramente de lo mejor que le ha pasado a mis pacientes porque ayuda a que yo les ayudo. Créame, doctor González, Luis González, que admiro mucho todo lo que hace por nosotros de manera tan desinteresada y a ambos que Dios los proteja y los bendiga. Gracias. Bueno, los dos nos llamamos Luis González, desafortunado. Bueno, no sé si afortunado o desafortunada, pero nuestros padres se llaman igual, nuestras madres se llaman igual. Y un montón de coincidencias que tenemos. Hicimos la residencia en el mismo sitio y casi nos parecemos en todo. En pocas palabras son hermanos.
Y además somos hermanos porque compartimos una misma... La misma fe. La misma fe y disciplina también educacional también. Así es que bueno, compañero, gracias Luis, de verdad te lo agradezco mucho. Yo me voy con un mensaje a casa ahora, ¿verdad? Que la espirometría es accesible para quien quiera, ¿verdad? Ayudar a sus pacientes. Es una gran herramienta, es como un electrocardiograma para un médico, ¿verdad? O sea, el espirómetro es una cosa que yo ahora me he abierto esto para ustedes, compañeros, ¿verdad? Que vayan, pues mi mensaje es que tal vez no se ofrezcan como un laboratorio, ¿verdad? Sino que como una ayuda a sus pacientes, ¿verdad? Que les ayuda mucho y poder buscar cómo aprender es una cosa que creo que es útil. No sé si hay más comentarios de mi parte. Voy a cerrar la sesión en un minuto. No tengo más que decir. Ambos doctores, disculpe que la interrupción. En pocas palabras, pues muchas gracias. Yo sé que son hermanos y somos hermanos en fe, pero prácticamente todo lo que han expuesto y siempre la forma desinteresada de cómo ejecutan sus acciones, tanto médicas como en fe, son muy buenas y que Dios los va a proteger y bendecir tanto a ustedes como a nosotros mismos. Dios bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Pues yo también me uno a todo lo que han dicho mis compañeros y tal vez como soy asmática me siento más identificada con estos temas y agradezco al doctor González Sánchez porque sin esta oportunidad pues también a mí no se me abre una opción. Y gracias doctor González Molina, la doctora Solórzano me ha visto el día de ayer y ya tengo un plan de trabajo a seguir. Así es que muchas bendiciones a ambos. Gracias, doctora, muy amable. Doctora Rosa López, ella hizo varias preguntas. Bueno, me voy a despedir aquí. Gracias, Luis. Nos veremos para el próximo año, el curso de Neumología 2021. Y recordarles que el Congreso de Neumología y el Congreso de Neurología, el Congreso de Neurología tiene 3 días y es para el día 26, 27 y 28 en línea. Son $50, pero pueden descargar cuando ustedes quieran. Hasta luego, bendiciones. 20, vale 20. El de neumología vale 20, cuesta 20. El de neumología vale 20, sí, pero solo es un día, ¿verdad? Entonces, y el de nosotros todos son extranjeros, ¿verdad? No es porque hay desprecio a los nacionales, ¿verdad? Sino que es un marketing que se hizo este año. Hasta yo voy a hablar, lo siento. Bueno, colegas, gracias por todo. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad y Año Nuevo también, porque nos veremos el próximo año. Hasta luego, amigos. Nos vemos, Luis. Hasta luego.